Ser Podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Raquel García. Desde que tú y yo terminamos a verte no volví. Cuando te tomé de la mano y te dije sorry. Now, slowly, la nostalgia está viniendo. Recuerdo todas esas maratones que... Fue la palabra del año en 2022, ha marcado este 2023 y promete seguir dando alegrías y disgustos, como el que se ha llevado Bad Bunny. Más preocupaciones que certezas en 2024. Hablamos de la inteligencia artificial, uno de los grandes temas de este año que cerramos en La Hora Extra. Bienvenidos, bienvenidas y feliz Navidad a todos los que celebran estas fiestas. Estamos escuchando Nostalgia, un tema creado por inteligencia artificial que imita la voz del puertorriqueño que ya ha dicho que esto es una mierda viral, eso sí. Y esta suite que estamos escuchando es del compositor estadounidense Leigh Hiller de 1957, la primera partitura compuesta por una computadora electrónica. Hoy ya existen los supercomputadores que imitan el cerebro humano. Algunos incluso funcionan con tejido cerebral humano. Es el siguiente paso de la inteligencia artificial. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De A no sé qué. ¿A no sé qué? ¿A qué? A normal. Anormal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Imitar el cerebro humano, crear inteligencias o vida artificial ha sido una inquietud que siempre ha buscado el ser humano. Jugar a ser Dios, crear a nuestra imagen y semejanza. En otras palabras, sus venas, sus pies, sus manos, sus órganos, todo tendrá que ser aumentado. Exacto. Tendrá un enorme rabo. Eso se sobreentiende. Pues va a ser muy popular. Qué buena el jovencito Frankenstein. Alive, it's alive, it's alive. Junto con la emergencia del cambio climático, la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas ha atravesado la cultura esta temporada anual. De hecho, una de las palabras propuestas por la Fundeo para Palabra del Año es ultrafalso, que alude a los sistemas informáticos que con técnicas de inteligencia artificial crean vídeos, fotografías o audios manipulados muy realistas que pueden conseguir engañar a la audiencia. ¿Qué derecho tienen a matar a mi abuela con este deepfake herético y abominable? Son muchas las preguntas que nos hemos hecho después de saber que las IAs son creativas, que escriben, que dibujan, que componen. Uno de los riesgos es que siga siendo precisamente falocéntrica. Silvia Hidalgo, premio Tusquets de novela por Nada que decir, es ingeniera informática. ¿Veremos a una IA ganar premios literarios?, le preguntábamos. Faltará mucho, pero ¿por qué no? Es decir, vamos evolucionando, no pensábamos hace 2 años que la inteligencia artificial hiciera lo que está haciendo ahora y por lo tanto podrá imitar incluso las emociones. Sí, es que nuestro cerebro al final también funciona así, ¿no? En base a circuitos, entonces podremos imitarlo muy bien a través de la inteligencia artificial. Será una lástima porque, bueno, pensábamos que habíamos inventado la inteligencia artificial para que hiciera como los trabajos duros, ¿no? Quitarnos de trabajos duros, las maquinarias, y al final también se van a meter en lo creativo. Y sobre todo también hay algo que me preocupa mucho como mujer y es que la inteligencia artificial, hay muy pocas mujeres que estén ahí, solamente un 2% creo en los últimos estudios están en el mundo de la inteligencia artificial, entonces el nuevo paradigma también y la base de conocimiento y todas las propuestas que te hacen, que te llegan a través de tu móvil de internet, esa base de conocimiento también la está haciendo el hombre blanco mayoritariamente. Entonces eso también es un problema y es algo que me preocupa bastante, porque al final escribirá en base a la programación de hombres blancos. En la sociedad de las fake news, los hechos alternativos, la posverdad, es grande la preocupación que comparten muchos creadores, como el escritor Gabriel Mamani, que este verano nos presentaba Seúl, Sao Paulo. Uno pensaría que con tanta información circulando en Google, Internet, WhatsApp, TikTok, Facebook, qué sé yo, estaríamos como que mejor condicionados para enfrentar esos tiempos
Pero pienso que es lo contrario porque hay tanta desinformación, cosas no verificadas, chismes, fake news, agresiones, difamaciones, que no sé hasta qué punto. Y con esto de las IAs más, todavía parece un futuro un poquito peligroso. ¿Qué es verdad o qué es mentira? Cuando no distinguimos la realidad de lo falso, desconfiamos de todo, también de las instituciones. La Federación de Gremios de Editores de España ha pedido este 2023 proteger la propiedad intelectual de los escritores y escritoras, traductores también. La propiedad intelectual, el copyright, los derechos de imagen. Con la inteligencia artificial creando dobles digitales de los actores ha sido uno de los motores de la histórica huelga de actores, actrices y guionistas en Hollywood, la más larga hasta que han llegado a un acuerdo que les protege de la explotación de su identidad y talento sin consentimiento ni remuneración. Sergio Peris Mencheta dirige y actúa entre España y Hollywood. Esta primavera nos presentaba Cielos de Baghdad Mubat. El día que yo vi esa foto de Trump corriendo, perseguido por una especie de antidisturbios, y me la creí, es que claro, lo primero fue, es que no podía ser de otra manera. Y dije, vale, ok, primero, está aquí para quedarse la inteligencia artificial y además, evidentemente, a partir de ahora ya no nos podemos creer nada, pero ni teniéndolo delante y tocándolo, porque llegará un momento que aun tocándolo y oliéndolo puede resultar falso. Pero a raíz de eso me planteé que el teatro, porque estamos aquí para hablar de teatro, puede ser el último reducto. Es decir, un actor en el futuro podrá estar rodando 3 o 4 películas a la vez porque ha cedido sus derechos de imagen, pero va a estar en carne y hueso en una sala en Lavapiés. Y ojo al precio de la entrada ahí, ¿eh? Porque ahí lo vas a oler y lo vas a tocar, lo vas a casi poder disfrutar en directo. Cuidado ahí con la inteligencia artificial que puede venirle bien al teatro en un momento dado. Ojo, porque a lo mejor el teatro se puede convertir en el último reducto de humanidad en el arte, porque hasta una pintura te la puede hacer ya una inteligencia artificial. La inteligencia artificial es inteligencia. ¿Por qué la llamamos artificial? 2 escritores de lengua no hispana reflexionaban este año en sus novelas de ciencia ficción sobre este asunto. El francés Nathan Deberg con los vínculos artificiales y la danesa Olga Raven en Los empleados. L'intelligence artificielle, le premier sentiment qu'elle peut donner, c'est de se dire qu'elle va remplacer l'humain. La primera sensación que tengo es que la inteligencia artificial acabará sustituyendo a los humanos. Mira el ChatGPT, pensábamos que teníamos el monopolio de ciertas formas de inteligencia y al final un algoritmo lo hace igual de bien que nosotros, mucho más rápido y a veces con más calidad. Podemos considerar que hoy estamos presenciando el desdibujamiento de lo que es propio del hombre. Todo lo humano es susceptible de ser mecanizado. Hay filósofos que piensan así. El gran movimiento cibernético de la década de 1940 en los Estados Unidos, que tuvo una gran influencia y que sigue teniéndola, se basa en la premisa de que el hombre y la máquina son lo mismo. Pero hay una segunda visión con la que coincido más, que dice que la inteligencia artificial es un espejo de cómo nuestra propia inteligencia se representa a sí misma y es un espejo engañoso, en la medida en que nos permite ajustar nuestra definición de lo que es humano. Así que la máquina puede calcular, deducir y sintetizar datos mucho mejor que yo, pero una cosa que no puede hacer en principio es tener una experiencia autorreflexiva. Reflexionar, ser consciente de sí misma, tener sentimientos. Es tener lo que en filosofía llamamos conciencia fenomenológica, conciencia relacional. Es minúsculo, pero es lo característico del hombre. Lo bueno de la inteligencia artificial es que nos ha permitido tener un mejor conocimiento de lo que somos. Ça nous a permis d'avoir une bien meilleure connaissance de nous. Well, you know, a lot of people globally are very afraid of artificial intelligence. Mucha gente en todo el mundo tiene mucho miedo a la inteligencia artificial y la considera una amenaza para la originalidad y el trabajo artístico, una amenaza de seguridad si se hacen con el código de las armas nucleares, no sé qué harían con ellas. Pero para mí, la inteligencia artificial no es una amenaza. Hay 2 formas de verla. Considerarla una herramienta, como cualquier otra, sin sensibilidad, una simple herramientas que generan imágenes, sonidos o texto y que pueden ayudarnos, o verla con desconfianza, que es como se ha recibido siempre al progreso. Frankenstein, de Mary Shelley, por ejemplo, es una maravillosa novela de ciencia ficción que desconfía de la electricidad, una herramienta que aprendimos a usar. Y creo que podemos decir lo mismo de la inteligencia artificial. Y creo que sería maravilloso que fueran autoconscientes, que tuvieran conciencia. I think
considering artificial and self-aware intelligence as a threat. Considerarla una amenaza es muy edípico, de Edipo, la tragedia griega, como una forma muy patriarcal de considerar que creaste la vida y ahora quiere matarte. O creaste la vida y se ha convertido en lo peor de nosotros. Oye, a lo mejor ve la luz y se convierte en la mejor parte de nosotros. En cualquier caso, no podemos considerar la inteligencia artificial desde la posición de un padre cariñoso, de una madre o una abuela. Si creamos algo y cobra vida o conciencia, tendrá partes maravillosas de nosotros y será tan humana y tan viva como todo lo demás. Así que tengo mucha curiosidad. No, I'm just very curious. ¿La IA va a ser una lámpara de Aladino o una caja de Pandora? ¿Estamos ante el principio del fin de la creación cultural humana? Para evitar el catastrofismo, la Unión Europea ha acordado la primera legislación del mundo sobre inteligencia artificial para ponerle límites. De las consecuencias sobre la cultura, que nos ocupa en este programa, hemos hablado con dos expertos, el neurocientífico Mariano Sigman y el tecnólogo Santiago Bilinkis, que han publicado este otoño Artificial, la nueva inteligencia y el contorno del humano, un ensayo con la editorial Debate, muy completo y didáctico sobre inteligencia artificial, en el que sus autores tratan de arrojar también un mensaje de esperanza. Una buena forma de empezar es preguntarnos en qué punto nos encontramos, qué es lo que ha creado la humanidad con la inteligencia artificial. Bueno, lo que hemos creado es algo que empieza a emular nuestra mente, que ha sido un proyecto en realidad de la ciencia ficción y un proyecto de la psicología y de la neurociencia y de la informática, de tratar de entender cómo pensamos, cómo decidimos, cómo tomamos decisiones, cómo recordamos. Y cada una de estas cosas, hace 60 años la gente empezó a preguntarse un poco fantasiosamente, ¿acaso podremos hacer una máquina que haga estas cosas, que recuerde, que decida? Y poco a poco ha ido pasando, así empezaron las computadoras y luego se ha vuelto más sofisticado. Y de alguna manera lo que sacó la inteligencia artificial a la esfera pública, lo que lo volvió, le ha dado un poco la fama que le ha dado, la buena fama, la mala fama, es hace más o menos un poco menos de un año, el día que entre comillas empezó a hablar. Entonces puedes un poco emular esto, empezó a hablar porque de repente, ¿sabes? Salió ChatGPT y otras variantes donde de repente la gente empezaba a interactuar o podía interactuar con la inteligencia artificial, con el idioma que hablamos todos. ¿Ese es el gran salto cualitativo? No sé si es él, pero fue el último. Y fue el que le ha vuelto, el que ha cambiado todo. Porque el vínculo, nosotros nos vinculamos a través del lenguaje. Y a mí me gusta la analogía, es como si un día de repente tú le hablas a tu perro y le haces, no sé, le preguntas, ¿quieres salir? Y te dice, no, gracias, hoy no quiero salir. Sería tremendamente sorprendente, pero luego eso te das cuenta que puedes empezar a preguntarle todo tipo de cosas. ¿Qué piensa? ¿Qué no le ha gustado de la relación que has tenido? ¿Qué miedos tiene? ¿Qué anhelos? ¿Qué deseos? Y entonces de repente creo que lo que hemos construido como humanidad en ese sueño, en realidad que era un sueño muy lejano y distante y que tenía poco que ver con lo que hoy imaginamos de la inteligencia artificial, es finalmente un ente, es decir, una computadora, una máquina, un programa que es capaz de tomar decisiones, que es capaz de tener recuerdos, que es capaz de tener de alguna manera su propia voz o su propia manera de ver las cosas y en última instancia, y esto es de vuelta a lo que ha hecho tremendamente popular, que puede hablar y por lo tanto puede usar el lenguaje mediante el cual nosotros naturalmente expresamos intenciones, ideas, deseos, anhelos, las cosas que queremos hacer. Una de las claves puede ser esa relación que decíamos mantener con la máquina para entender la inteligencia artificial, no sé si como una aliada y no como una enemiga. Estamos empezando a decidir qué relación queremos tener con las máquinas, ¿no? Porque los humanos nunca fuimos la especie más veloz. Existían los guepardos y otros animales que se movían mucho más velozmente que nosotros. Entonces, cuando creamos máquinas que iban más rápido aún, autos, aviones, no nos resultó amenazante, nos resultó al contrario, amplificó nuestras capacidades. Tampoco fuimos nunca la especie más fuerte, estaban los gorilas, los elefantes. Entonces, cuando hicimos grúas y máquinas que podían mover mucho más peso, tampoco nos resultó amenazante, amplificó nuestras capacidades. Quizá lo que nos tocó en suerte en este mundo es ser la especie más inteligente. Hay muchas otras especies que también tienen inteligencia, pero los más inteligentes somos nosotros. Y entonces cuando una máquina empieza a tener la posibilidad de acercarse a nuestro nivel de inteligencia, incluso en algún momento eventualmente superarlo, este mismo avance que en otros terrenos nos resultó muy propiciatorio, se nos vuelve una amenaza. Nos aparece una amenaza sobre todo en el sentido del orgullo, ¿no? De cómo vas a hacer mejor que yo aquello que me era más distintivo. Y
en realidad, igual que pasó en las otras áreas, esta posibilidad de amplificar la capacidad humana, de llegar a lugares a los que antes no podíamos llegar, puede ser fantástico. Pero es cierto que nos sentimos amenazados. Claramente, la reacción inicial, si te fijas, 80% de la gente todavía nunca utilizó las herramientas disponibles. Y eso es uno de los objetivos principales de este libro, porque es una pena. O sea, realmente en este momento, cada persona que nos esté escuchando puede tener en su teléfono celular o en su computador, o en su ordenador, voy a decir personas entre comillas, ¿no? Pero una de las personas más inteligentes del planeta, todavía no más inteligente que nosotros, pero a disposición para acompañarte, para trabajar contigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no se cansa, no se aburre, siempre está de buen humor. Entonces, creo que las personas que empiecen a vincularse con las herramientas de inteligencia artificial se van a encontrar una cara mucho más amable de la tecnología de la que se imaginan. ¿Cómo nos puede ayudar la regulación para evitar un posible mal uso de la inteligencia artificial? Las regulaciones buenas siempre emanan del conocimiento, de tomar decisiones informadas. Lo puedes pensar en cualquier dominio, en el dominio de las drogas, en el dominio de cómo conducimos. Es decir, para regular tienes que entender y tienes que conocer. La inteligencia artificial tiene riesgos, pero en realidad eso es un eufemismo para decir que nosotros tenemos riesgos. Es decir, y creo que en estos días es más claro que nunca. O sea, nosotros no necesitamos una inteligencia artificial para destrozarnos a nosotros mismos. Nunca ha sido el caso, no es el caso hoy. Que el mundo esté plagado de luz o de oscuridad va a depender de nosotros, de qué hacemos con las cosas, de cómo las gestionamos. Y me parece que también es importante pensarlo porque siempre ha sido muy fácil exculparse poniendo en un ente, ni que hablar si ese ente es un ente abstracto que no puede defenderse la desgracia de la humanidad, como decir, bueno, la inteligencia artificial nos destrozará. No, los que nos destrozaremos en todo caso seremos nosotros. No hay que entenderlo entonces como una lucha del hombre contra la máquina, sino del hombre contra el hombre, ¿no? Cuando jugó Garry Kasparov su famosa partida contra Deep Blue, la gente decía es el fin de la humanidad, pero esos programas, ¿quién lo hicieron? ¿Marcianos? Lo que había era dos maneras de ejercer la virtud humana. Una pensando a cerebro desnudo, jugadas de un virtuoso, y otra un grupo de nerds que decían, bueno, yo voy a hacer un programa que juegue y a ver el cual juegue mejor. Y era una batalla entre distintos ejercicios de expresiones humanas. La inteligencia artificial hoy nos inunda por todos lados. Pero los que nos inundamos somos nosotros, porque, por ejemplo, la inteligencia artificial está cuando una niña, ahora vamos a ver, pero justamente cuando una niña empieza en Instagram, y Instagram le empieza a poner un montón de ideaciones sobre qué es lo que está bien y qué es lo que es bello y qué es lo que se espera. Ahí hay un algoritmo, y ese algoritmo es una inteligencia artificial, pero es un algoritmo que en realidad está hecho por una empresa, que es una empresa que está hecha por personas, que tiene una intención. La inteligencia artificial ya llega un momento en el cual el programa se te va de las manos. Pero hay alguien que ha permitido que ese programa tome ese control. Entonces, por ejemplo, mira, te doy un montón de ejemplos para hacer esto concreto. Netflix descubrió hace mucho tiempo que cuando la gente ponía, sabes, tú le pones estrellas a una película, entonces ellos vieron que descubrieron algo que fue muy ingenioso y que habla sobre nosotros, que es que la gente valora algunas cosas, como por ejemplo mucha gente pone 5 estrellas a las películas de Godard o de Truffaut o no sé, en fin, películas aspiracionales que te gustaría que te gusten, pero luego ve las de Owen Wilson y Will Ferrell. Entonces Netflix descubrió que una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que tú haces. Y Netflix descubrió además que no tiene que darte lo que tú dices que te gusta, sino lo que tú declaras a través de lo que haces que te gusta. Entonces, si tú tienes un algoritmo, pero otra vez no es un algoritmo, sino una persona que a través de un algoritmo, a través de una regulación y a través de la vida en familia y de cómo funciona todo lo nuestro, lo humano, no la inteligencia artificial, que escarba en los lugares que más te cuesta controlarte, es decir, que cuando tú dices, no, esto me gusta demasiado, no me lo des, te lo da. Que cuando tú dices, tengo pereza, pero quiero salir, te dice, no, quédate tirado, que hoy llueve. Entonces, es algo que va muy en contra de tu voluntad. Pero, entonces, eso no es culpa de la inteligencia artificial. El algoritmo de Netflix no es culpa de la inteligencia artificial. El algoritmo de Instagram, la existencia de Instagram no es culpa de la inteligencia artificial. Es una consecuencia de las pulsiones humanas. Y está en nosotros como individuos, como familias, como colegios, como sociedades, el regularlo o no regularlo. Tienen toda la conversación en nuestra página web y en Ser Podcast.
La inteligencia artificial se ha colado ya en nuestra vida, forma parte de nuestra contemporaneidad y cotidianidad, pero no es algo nuevo, es muy antiguo el deseo humano de crear vida artificial. Lluís Nacenta es comisario de la exposición IA, Inteligencia Artificial, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Tenemos antecedentes en el siglo XIII con Ramon Llull, en la cultura o sensibilidad sintoísta en Japón. Tenemos antecedentes en el golem, en la cultura hebrea. Alguno nos tiene que decir de la naturaleza humana, porque esta inquietud surge en tiempos y en escenarios muy diferentes, decía. Nunca antes una tecnología había avanzado tanto y tan rápido, la desconocemos y por eso asusta, pero ofrece también posibilidades, experiencias maravillosas, como la oportunidad de oler una flor extinguida. Bienvenidos a Jurassic Park. Alan, esta especie de veriforme se extinguió en el período Cretácico. Quiero decir que es imposible. Todo esto nos ofrece esta exposición en el CCCB, que desde que se inauguró lleva un mes reflexionando sobre los desafíos éticos, culturales y sociales y dando a conocer más esta herramienta. Nos sumergimos en la innovación y en el futuro con nuestro compañero de Radio Barcelona, Pau Saiz. Que te ayuda un poco a situar la inteligencia artificial, ¿no? Salir del mito. Es una manera sencilla, fácil y entendedora y divertida. Favorece mucho más la experiencia del espectador y la hace como mucho más inmersiva. La exposición se distribuye en 4 salas. Cuando entramos, el bullicio de la Rambla, que está a tan solo unos metros, desaparece por completo. Estamos sumergidos en una realidad alternativa, en la que se plantean y se responden preguntas acerca de la inteligencia artificial. Nos encontramos ante una pantalla de grandes dimensiones. A su lado, un altavoz que emite música y que sube o baja de intensidad en función de si la persona que está delante se queda quieta, se mueve o directamente baila. Unos pasos más allá podemos oler una flor extinguida hace más de un siglo, o interactuar con un doble que puede cantar y hablar, en este caso como la cantante María Arnal. En paralelo a la sorpresa y la fascinación que esta tecnología está provocando, están los recelos que suscita el dilema de su mala utilización. Algunas voces ya han avisado que pueden multiplicar el discurso racista, violar la privacidad de miles de usuarios rastreando su comportamiento o sustituir a profesionales de muchos ámbitos. Lluís Nacenta, comisario de la exposición, cree que la muestra sirve para romper con el estigma. Uno de los propósitos de esta exposición es quitar miedos infundados y contribuir a tener las prevenciones razonables. Evidentemente que hay cosas que la IA que son amenazas, pero no son las que nos dice la ciencia ficción. Y evidentemente que hay aspectos de la inteligencia artificial que son oportunidades extraordinarias, como por ejemplo el desarrollo científico. ¿Quién quiere nacer humana? Queso por la humanidad. Provocar el fin del mundo, inventar la identidad. Seguro que en el último año más de uno ha hecho los deberes o se ha animado a hablar con ChatGPT. Pero ¿qué sucederá si la inteligencia artificial sigue mejorando y llega a tener conciencia? Nacenta subraya que hay instituciones como la Unión Europea que ya han creado leyes para su regulación, pero recuerda que implica retos de los que los usuarios también tenemos que ser conscientes. Con la inteligencia artificial deberá pasar lo mismo. Después de un primer periodo de reflexión y de debate, debe de haber una regulación acordada a nivel local y a nivel internacional sobre cómo se utiliza y cómo se aplica. Acabamos el recorrido por la exposición y con la cuestión en la cabeza del ¿y ahora qué? Las lunas de Júpiter se erigen como el siguiente paso. La NASA está entrenando una futura generación de robots totalmente autónomos, que en el futuro se encargarán de buscar vida en otros planetas. Seguimos reflexionando sobre la forma en la que impacta en la sociedad y en nuestra propia identidad. Ojo, a habitar este nuevo mundo híbrido. Para ello nos acercamos a un mundo expandido entre lo físico y lo virtual en la Fundación Telefónica. La muestra juega con una mirada a la historia e indaga en el origen del metaverso, que nos permite entender la pulsión del ser humano por habitar esos mundos inmersivos. La exposición reúne 80 piezas entre cajas ópticas, panoramas, visores estereoscópicos que se mezclan con piezas de arte contemporáneo, aplicaciones de realidad aumentada y videojuegos. María Branco es la jefa de exposiciones de la Fundación. Hay un punto muy interactivo, muchas obras nos proponen interacción, hay piezas de realidad aumentada que nos proponen experimentar con filtros superpuestos sobre nuestro rostro, hay piezas interactivas que nos proponen entender cuál es la huella que nuestro cuerpo físico traslada o traduce al mundo virtual. Solimán López, artista conceptual especializado
en biotecnología, medios interactivos y arte digital, participa en esta exposición con la pieza Bounding Box, una obra que reflexiona sobre las múltiples posibilidades que ofrece la expansión del cuerpo. La pieza nos invita a pensar en lo que ocurre cuando utilizamos la tecnología de una manera diferente, qué ocurre cuando nos salimos del marco, la importancia de entender la tecnología como el ojo que todo lo ve. Para mí ha cambiado la manera en la que veo el mundo. Yo soy fiel defensor de un término que un poco me he sacado yo de la manga, que es birrealidad con V, ¿no? Creo que estamos viviendo ya en una aceptación de que la realidad como la entendíamos tradicionalmente o como los griegos nos la vendían, ¿no? Como esa realidad tangible y plausible, creo que ahora mismo está aumentada con una capa de información añadida, que es todo lo que tiene que ver con lo digital, ¿no? Y a veces ya no necesitamos ni siquiera la pantalla, ya está inoculada en nuestro cerebro, ya vemos el mundo a través de la digitalidad. Y yo creo que en ese sentido, pues los artistas hoy en día creo que tenemos que aceptar la tecnología como parte de nuestro imaginario particular y sobre todo no esclavizarla. Yo soy un fiel defensor de que la tecnología hay que co-crear con ella y creo que gracias a esa visión creo que haremos un mundo un poquito mejor. También participa Johanna Jakowska, una de las artistas digitales más virales del mundo. Ella misma define su obra entre lo interactivo y lo performativo. Lo hace con una pieza con forma de árbol tecnológico lleno de tablets y anillos de luz en los que el visitante puede ver reflejada su imagen con distintos filtros, pero alejados de lo que marcan los cánones de belleza normativa. Mi trabajo personal trata sobre la belleza un poco futurística y la identidad. Me gusta imaginar y tener una fantasía un poco de cómo puede ser la belleza en el año 3000, por ejemplo. Mi trabajo te hace sentir guapo, yo creo, pero no trata de cambiar ni el tamaño de tu nariz o tener labios más voluminosos. Mi trabajo es más tratar con una segunda piel que te da un brillo un poco mágico, futurístico. La hora extra. Otro de los asuntos que ha marcado este 2023 ha sido, desgraciadamente, el de los vetos, las censuras, las cancelaciones en numerosos ayuntamientos españoles constituidos después de las elecciones autonómicas y municipales. Ha sido un año de retirada de libros y revistas con contenido LGTBI, por ejemplo, a la reescritura de libros de clásicos infantiles para no ofender a las generaciones más pequeñas de hoy. Nada nuevo de nuevo. La Biblioteca Nacional nos ha presentado Malos Libros, una exposición sobre la historia de los libros prohibidos que tiene su origen en el brutal impacto que el luteranismo tuvo en Europa en el siglo XVI. Libros quemados, tachados, expurgados, incluso emparedados, que fueron censurados por sus contenidos considerados peligrosos, desde la religión, pasando por la magia y la adivinación, hasta el sexo. Una censura que comenzaron las universidades y no la Iglesia, como nos explica María José Vega, es catedrática de Literatura Comparada en la Autónoma de Barcelona y responsable del proyecto. Algunas instituciones empiezan a hacer listas manuscritas de los libros que han venido prohibiendo por heréticos o por mágicos o por otras razones. Y estas listas, que son de uso interno, pronto se empieza a ver que es interesante que estén impresas, que es interesante que circulen y que tengan un respaldo jurídico para prohibir estos libros. Y aquí se inventan en París y Lovaina, y los inventan las universidades, no las inquisiciones. Un recorrido que comienza con el primer índice de libros prohibidos promulgado por la Universidad de París y que nos cuenta cómo los libreros hicieron presión para evitar las prohibiciones o cómo en el caso de las mujeres, de la literatura para mujeres, aún se añadían más filtros. Tenían vetados incluso los libros que no estaban prohibidos. Hay muchas instancias de poder que vedaban su acceso a los libros, padres, tutores, maestros, etc. Y se genera una literatura específica sobre qué libros no deben leer las mujeres. Por ejemplo, la literatura pastoril, la ficción amorosa, o sea, libros perfectamente permitidos, pero que las mujeres no deben leer. En estos días en los que vuelven a prohibirse obras de teatro y películas de dibujos animados, Malos Libros es un interesante ejercicio de reflexión sobre la censura hoy y a lo largo de la historia como herramienta de control social y manipulación de nuestras conciencias. Ni fea, ni loco, ni gordo, la editorial de Roald Dahl reescribió sus libros infantiles eliminando términos ofensivos. El escritor de Charlie, la fábrica de chocolate, ha sido noticia este año por ese lamentable hecho, pero también hemos celebrado el éxito en cines de Wonka y el haber conocido también más al escritor británico gracias a un libro de cartas suyas, Te quiere Boy, publicado en España por Gato Pardo Ediciones. Reúne más de 600 misivas compartidas con su madre, la persona que más le influyó y que retratan su infancia y su madurez. Y ya saben que nuestra experta en cartografías de La Ventana es Laura Piñero. Querida mamá,
Anoche tuvimos una conferencia sobre leyendas de aves. Roald Dahl comenzó a compartir cartas con su madre en 1925, con 9 años, cuando entró en un internado inglés por deseo expreso de su padre antes de morir y continuó con la costumbre hasta los 50 años. Te quiere Boy, de Gato Pardo Ediciones, incluye 600 cartas, fotografías y una cuidada información biográfica que nos permite reconstruir gran parte de su vida. Lo cuenta Mariana Sández, responsable de la edición en España. Lo recomendaría a aquellos que nunca han leído a Roald Dahl porque es una excelente puerta de entrada para introducirse en su mundo. Es un autor descomunalmente contemporáneo. Gracias a este epistolario, que solo incluye la voz de Dahl, descubrimos a un hijo profundamente unido a su madre, divertido, a veces incluso escatológico, que trata de entretenerla. Y entendemos cómo se forjó su personalidad, de ese niño que sufrió acoso escolar, del joven que prefirió explorar Terranova a seguir estudiando, o del piloto de avión que se salvó milagrosamente durante la Segunda Guerra Mundial. Supongo que quieres saber cómo me estrellé. El avión se incendió y se estrelló contra el suelo. Yo estaba lo suficientemente consciente como para zafarme del cinturón. También al espía, al inventor médico, al amante de la fotografía y del chocolate. Destacan las cartas donde relata sus primeros pasos profesionales como escritor, que llegaron fruto de la casualidad, su vida junto a la alta sociedad norteamericana, o cómo cambió su mentalidad la paternidad. Acabo de escribir otro relato, esta vez más largo, de unas 7000 palabras sobre los gremlins. Tal vez no te suenen, pero en la RAF todo el mundo los conoce. Son unos tipejos con cuernos y una larga cola que se pasean por las alas de tu avión, agujereando el fuselaje y orinando en la caja de fusibles. Una serie de desgracias familiares, perdió a una de sus hijas por el sarampión, terminaron de convertirlo en el escritor de libros infantiles como Matilda, que todos conocemos y que quiso contar a los niños el mundo sin censuras. Yes, when I leave, I'll be a long time. Elvira Lindo publicaba este 2023 En la boca del lobo, una novela de suspense que recoge la mejor tradición del cuento clásico. La escritora se mostraba contraria a reescribir nada para adaptarlo al lenguaje de hoy. Lindo es la autora de Hansel y Gretel, el cuento de Navidad de la SER, a partir del 25 a mediodía, y María Pujalte es la bruja de la casa de chocolate, que en un momento de la obra de teatro radiofónico advierte: niña, no me cambies el cuento, que estamos hartas de corregirnos. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con la bruja. O sea, yo reivindico los cuentos tradicionales. Quiero decir que hay muchas maneras de contarlos, de enfocarlos, pero me parece que están muy bien. O sea, no veo tanto canibalismo y tanto horror en el mundo que digo, pero bueno, si esto, entonces ahora no se puede contar Caperucita Roja porque no sé qué, no sé cuándo, no sé. No, yo soy una clásica. O sea, que me encanta cuando la bruja dice: mira, niña, no me cambies el cuento. Lo que es. Y esto se llama así y es así. Si te gusta bien y si no, pues como nos decían, ¿no? Con las lentejas. Pero es lo que hay. Actriz de cine y televisión, de teatro, ha sido un gran año para Pujalte, de la importancia de llamarse Ernesto, a Las Invisibles y Los misterios de Laura, y ahora tan solo El fin del mundo. ¿Qué tiene de especial el teatro radiofónico para María Pujalte? Es la voz. Yo durante los primeros años de mi carrera doblé mucho. Estuve 10 años doblando en Santiago. Y aprendí mucho, formó una parte muy importante de mi formación como actriz, el ser doblador, y el trabajo de la voz a mí me encanta. Las locuciones me encantan, la radio me encanta escuchar la voz. Y es más, en un momento ahora de tanta saturación de imagen, que estamos como atiborrados, cada vez me gusta más solo oír. Es decir, oigo la radio, oigo música, no veo música, oigo música, y me recuerda mucho que cuando yo era pequeñita yo los cuentos los oía, me los ponía mi abuelo en unos vinilos pequeñitos y los oía, y yo le pedía a mi abuelo que me pusiera otro disco. O sea, no me lo leían tanto como ya los escuchaba, y ya todos aquellos sonidos, la música, todo aquello me fascinaba, y así que estoy feliz de poder estar aquí. De teatro infantil, ese gran desconocido a pesar del boom que cada año celebra la literatura infantil y juvenil en España, y de literatura dramática para niños hemos charlado con Itziar Pascual. Dani de la Fuente ha estado con ella. Miau, miau, hace el gatito.
ICIAR ha publicado numerosos textos teatrales para todos los públicos, es Premio Nacional de Artes Dramáticas para la Infancia y la Juventud, y con la editorial Punto de Vista Editores ha reunido un volumen de 7 textos infantiles bajo el título Días Azules y Sol de Infancia. ¿Qué textos decides dejar fuera? ¿Qué textos decides incluir? ¿Cuáles son ya para adolescentes? ¿Cuáles son infantiles? Por ejemplo, el primero de ellos, Miaules, por lo que he leído, ni siquiera empezaste a escribirlo concibiéndolo para un público infantil o juvenil. No, porque ese es otro factor muy interesante, ¿no? Hay una literatura intencional, aquella que expresamente está dirigida para un público infantil, pero los niños y niñas son soberanos. Ellos deciden lo que les gusta y lo que les interesa, ¿no? Y obras que no fueron concebidas para ellos se han convertido a lo largo de la historia de la literatura en obras infantiles, porque ellos escogen. Entonces, esto es también para mí un aprendizaje, ¿no? Que el público infantil y juvenil es mucho más soberano y está emancipado de los criterios o de las elecciones que los adultos tenemos. Cada año comprobamos que se venden, con permiso de los cómics y de la novela negra, mucha literatura infantil y juvenil. Es un auténtico boom año tras año. Pero ¿se vende lo mismo literatura dramática o falta hablar un poco más, que tenga más peso la literatura dramática? ¿Y qué tiene en particular el texto teatral? Mira, hay una diferencia clara en ámbitos como la distribución, la difusión, y por eso me parece tan valioso, Daniel, que estemos aquí hablando de literatura dramática para la infancia, y la promoción. Porque este país tiene una cantera de autoras y autores de teatro para la infancia, no me cansaré nunca de decirlo, extraordinaria, valiosísima, y muchas veces, incluso en sectores afines al conocimiento de la literatura infantil y juvenil, no se conoce suficientemente. Entonces, esto tiene consecuencias en todos los sistemas, en todos los ámbitos. Si no hay una buena distribución, una buena difusión y una buena promoción, es difícil que en el mundo de las familias, de los educadores o educadoras, de las librerías, el texto teatral esté. Yo siempre digo además que el texto teatral, por su propia naturaleza, es ese libro que está detrás, ¿no? Que se pierde en la biblioteca porque al ser finito se esconde en el final de la estantería, ¿no? Entonces es muy importante esas complicidades, ¿no? En las bibliotecas, en las librerías, en las editoriales, en los coles, en las familias, porque por otro lado el texto teatral es muy valioso para niñas y niños. Claro, tú que eres pedagoga, ¿cómo se fomenta el lado artístico de los niños hoy en el colegio? Es que para mí es una cuestión innegociable. Un país que se llama democrático no puede tener un problema de pleno acceso a la cultura en la infancia. Y cuando digo pleno acceso significa que no hablo de formar profesionales, hablo de ciudadanos. Si no hay un pleno acceso a la cultura en primera infancia, si niñas y niños no saben lo que es ver un espectáculo de danza, ver un espectáculo de teatro, ver una exposición, ir a un concierto y depositamos en las familias la responsabilidad del acceso a la cultura, hablamos de desigualdad y no hablamos de democracia. Entiendo que, Itziar, no eres una vieja porque no has dejado de bailar, porque te sientes mayor, como dice Pina Niña en el segundo texto, Enmascando Ortigas. Entiendo que sigues habitando a aquella niña, como Pepito, el último de los textos dedicado a todos los abuelos que fueron y siguen siendo niños. Hablas de la capacidad de asombro que no has perdido y que muchos dramaturgos, me acuerdo de Alfredo Sanzol o de Juan Mayorga, reivindican siempre, no perder la curiosidad, que nos decía John Malkovich hace un par de años que era fundamental, la curiosidad y la imaginación. Se habla mucho de la imaginación en todos los textos. No quiero aprender a leer, si leo las cosas ya no podré imaginarlas, prefiero imaginar, dice Pina Niña. Para que cambien las cosas hay que imaginarlas, afirma Aura más adelante en La vida de los salmones. ¿Qué lugar ocupa hoy la imaginación en este mundo de bombardeo audiovisual? Pues muchas veces la imaginación es la casa de la resistencia. Y yo creo mucho en niñas y niños. Bueno, pues Boris Cyrulnik nos lo dice en Los patitos feos, ¿no? No es casual que tantos niños y niñas que después han tenido una vida artística se hayan refugiado en la imaginación como resistencia al mundo en el que viven. Por tanto, yo vindico el imaginario como un espacio esencial, como una oportunidad imprescindible
para estar en el mundo. Has hablado y has escrito sobre infancias diversas. La infancia es un cuchillo clavado en la garganta. Recoges esta cita de Wajdi Mouawad. ¿Cómo nos marca la familia en la infancia? ¿Cómo nos marcan para siempre los traumas de la infancia? Israel Elejalde nos decía hace un mes, citando a Chirves, que la infancia te la tropiezas una y otra vez en tu vida, da igual cómo haya sido esa infancia. ¿Son la familia, las relaciones familiares y la infancia el gran material dramático? Son el material dramático que no el destino. Aquí me permito un disenso con compañeros tan admirables y a los que estimo tanto como Israel. Yo no creo que el trauma sea el destino. Yo creo que la infancia es más larga que la vida, esto sí lo creo, como decía Ana María Matute, pero también creo profundamente en algo que me enseñó mi maestro Ricardo Domènech, es el carácter lo que te construye, es la personalidad lo que permite que ante la misma situación personas diferentes construyan relatos de vida distintos. O sea, para mí es muy importante la idea de que las circunstancias son eso que gestionamos cada día, ¿no? Y que dependiendo también de nuestra capacidad de resiliencia, este término que tan activamente se ha puesto en presencia, generamos respuestas distintas. No habría teatro. Si hubiera determinismo, o sea, yo soy antideterminista total, si hubiera una respuesta B a un estímulo A, no habría teatro, porque sería siempre predecible. Lo hermoso de la conducta humana es que a un estímulo A hay una respuesta N cuando N tiende a infinito. Y eso es lo hermoso del teatro, que permanentemente se pregunta todas las posibilidades de respuesta de conducta humana que tenemos. Uh-huh. Y además, en estos textos teatrales hablas de cualquier tipo de conducta humana. Se puede hablar a los niños de la violencia, de las guerras. Entendemos infancias no traumatizadas, claro, como los niños o niñas de Gaza, pero que se puede hablar abiertamente de la muerte, naturalizarla a través de la escritura. Para los niños, esto no son temas tabús, no hay que dulcificarlo y edulcorarlo en este año en el que se ha hablado tanto de reescritura de libros, de eliminar determinadas palabras. Yo creo que el infantilismo, que el paternalismo y la condescendencia son formas de machismo. Y yo abogo por la desaparición de este tipo de prácticas en la vida, en general, también para niñas y niños. Creo que no existen temas prohibidos, existen enfoques adecuados, existe un tratamiento adecuado en relación al mundo imaginario, sensible, rico en imaginación y en capacidad y en curiosidad de la infancia. Todos los sonidos son tan divertidos. Tienen toda la entrevista con Itziar Pascual en nuestra página web y en Ser Podcast. Sostener una compañía, una sala de teatro fuera de los modelos de producción al uso es todo un acto de resistencia, dice la dramaturga. Para resistencia a la que lleva toda una década plantando el Teatro del Barrio en Madrid, que acaba de cumplir 10 años. Para celebrarlo ha recuperado alguna de las piezas que han hecho historia, comenzando por Autorretrato de un joven capitalista español, de Alberto San Juan, con entradas ya agotadas. Hemos conversado con él, con Alberto y con Ana Belén Santiago, la otra directora artística de los 10 años de Teatro del Barrio. Bueno, el Teatro del Barrio nace en 2013, en el otoño de 2013, claramente en la estela de la energía colectiva liberada en mayo del 2011, o sea, en la estela de movilizaciones políticas culturales del 15M. Y nace con intención de participar de ese momento de intento de transformación y de movimiento emancipatorio desde la cultura y desde la diversión y desde el teatro. Y empezamos a hacer producciones de teatro sobre la realidad política española, con nombres y apellidos y fechas. Y bueno, yo estoy los primeros 5 años, digamos, ejerciendo la dirección artística del teatro y participando en las producciones, teniendo el lujo de poder dirigir y escribir gracias a la infraestructura del Teatro del Barrio, y con el tiempo, pues, digamos que es una inmersión tal que bueno, me agoto y quiero seguir mi camino de actor y tal, y entonces aparece
bueno, no aparece, vamos a buscar a Ana Belén Santiago, que estaba o había estado con Sinisterra en la corsetería. Sí. ¿No es así? Así es, así es. Así es. Y entonces Ana aceptó. Gracias al señor, o a la señora, o a quien sea. Hombre, a mí también me gustaría decir que nace de un hambre de realidad, ¿no? Como escribíais al principio, de esa necesidad de abordar la realidad desde las metáforas del arte, pero también nace, yo creo, y me parece como algo bonito que intentamos seguir esa estela, que es de la necesidad de una habitación propia tuya, Alberto, ¿no? Que de pronto, yo ahora lo pienso mucho eso, ¿no? Que de pronto tú que llevabas una carrera muy reconocida en el teatro con Animalario, en el cine, pues querías, o así lo interpreto, como tener un espacio para indagar en tus propias poéticas, en lo que tú querías contar, y de pronto los teatros, como pueden ser estos teatros pequeños de barrio, nosotros tenemos 130 butacas, que se denominan salas alternativas, ¿no? Son también casas de creación en ese sentido, ¿no? Como espacios para la investigación y para espacios de seguridad, ¿no? Para luego... Sí, para mí el Teatro del Barrio fue mi siguiente familia teatral después de Animalario. En Animalario, había una figura motor enorme que era Andrés Lima, y entonces... Bueno, llegó un momento en que cada uno queríamos probar otras cosas y nos separamos después de 15 años juntos, aunque luego hemos trabajado muchas veces juntos, pero la compañía de Animalario como tal desaparece en 2012 y en 2013 emprendo con otras personas este proyecto del Teatro del Barrio, donde me animo a hacer cosas que había hecho antes muy poco, como escribir y dirigir. Y en ese sentido sí. Y siempre ha habido, y yo creo que sigue habiendo la disposición por parte del teatro a ser casa de artistas, o sea, casa de gente que quiere probar cosas, ya sea gente que está empezando como gente consagrada. Recuerdo Pepe Sacristán, que tuvo la generosidad de trabajar mucho aquí los primeros años, y él decía que para él era muy bonito porque le permitía recuperar y ir más lejos, desarrollar un recital que tenía en el cual hacía de Machado, etcétera. Sí, también Pepe Villuela, ¿no? Que recuperó su primer escenario cuando estaba en la Resat, y que aún sigue viniendo. Sí, en Ferrona, sí. Eso es, y aquí sigue regularmente. Y decías familia, y es muy bonito, ¿no? Porque es cierto que vamos como incorporando a miembros y recogiendo... Pablo del Rosal, Pamela Palenciano, que estos ya son de tu etapa. Sí, Andrea Jiménez. De la era Santiago. Ana Belén Santiago. Nerea Pérez de las Heras, Olga Iglesias. Sí, todas estas. Y bueno, Jessica Vela y Ruth Sánchez, con quienes hemos estrenado también varios espectáculos. Claro, Leo Bassi, que ha estado mucho aquí. Que es de la y familia. Mucha gente de la música que ha apoyado mucho, como Coquemaya, Santiago Serón, La Chica, al principio de todo. Nuestra noche de baile, que seguimos manteniéndola un poquito, ¿no? Tenemos un homenaje al mes, pero que era como traer las fiestas del pueblo, de la plaza, ¿no? Al escenario, y como una especie de reunión popular, ¿no? Una convocatoria para bailar, que a veces se piensa mucho mejor bien bailado, ¿no? 10 años de resistencia al Teatro del Barrio y 40 desde que dijimos adiós a José Pérez Ocaña, otro activista político, feminista, queer y antifascista, además de performer, artista y pintor, una figura clave en la escena contracultural de Barcelona durante la transición, defendiendo su derecho a ser el mismo. La editorial Dos Bigotes ha publicado Ocaña, el eterno brillo del sol de Cantillana. A Ocaña lo reivindica y nos lo acerca Enrique García. Estamos en la Barcelona de finales de los 70. Frente al Liceu, el Café de la Ópera se impone como el lugar de encuentro de homosexuales y anarquistas, como el personaje que nos concierne, aunque él prefería definirse como un libertario con predilección por los marginados. Imaginemos a Ocaña con una copa junto a las ventanas de ese café con vistas a las Ramblas, el espacio natural de nuestro artista, José Pérez Ocaña, o como él mismo se llamaba, la pasionaria de los mariquitas. Yo soy un marginado, como las putas, como los chulos, como los maricones, como los ladronzuelos que roban motos.
Aunque soy pintor, pero me puedo meter en su mundo. Me siento identificado entre toda esa gente. Me encanta y me fascinan. ¿Por qué? La represión me ha puesto estos 4 trapos sucios. Ocaña llegó a Barcelona buscando un espacio que no encontraba en su pueblo, al que adoraba. Cantillana le dio su visión del mundo, pero se quedaba corta. Ocaña hizo de la Rambla un espacio de libertad y provocación. Por allí paseaba vestido de mujer junto a sus amigas y en ocasiones enseñando el pene. Yo creo que la Rambla era su pasarela a la libertad, ¿no? Porque al final era por donde él realmente podía o bien hacerte una procesión de una virgen hecha con papel maché. Él lo reinterpretaba y lo llevaba a la Rambla. Carlos Barea ha coordinado Ocaña, el eterno sol de Cantillana, de la editorial Dos Bigotes, una obra coral que retrata a un personaje que son muchos y que sin quererlo se convirtió en emblema de la libertad sexual de la transición. Si podemos definir a Ocaña de alguna forma con respecto al colectivo LGTB es como referente, pero no como activista, porque él precisamente huía de todo lo institucional, que era en ese momento pues era el activismo LGTB, y huía de lo colectivo en el sentido de la búsqueda de derechos. Al final él lo que buscaba era su propia libertad, y eso no lo encontraba él en un colectivo, lo encontraba saliendo travestido a la calle. Vestirse de mujer era un divertimento, diversión política, dirán hoy algunos, porque él, por encima de todo, se consideraba pintor. Es verdad que actualmente pues quizás llama más la atención o es más atractivo acudir a esa faceta de personaje, de performance, pero yo siempre digo que nada de eso habría ocurrido sin su pretensión de ser pintor. Jesús Naranjo es profesor en la Universidad de Sevilla y es autor de una tesis sobre la pintura del protagonista de este reportaje, un universo que reinterpreta la religiosidad de su Cantillana, que como en el resto de Andalucía tiene más de popular que de dogma. Lo verdaderamente atractivo es que un personaje como Ocaña trabaje y reivindique todas esas tradiciones y todas esas creencias y todas esas fiestas, ¿no? Hoy su pintura está en los fondos del Reina Sofía y expuestos en el MACBA de Barcelona, aunque la mayoría están en el centro de interpretación de su pueblo, donde Ocaña murió a los 36 años, en un homenaje a la vieja más vieja del lugar. Ocaña organizó para eso un pasacalles. ¡Hay que culturizar el pueblo, hija! ¡Era la cultura nueva! Se vistió de sol con papel de seda. Las chispas de una bengala lo envolvieron en llamas, en cuestión de segundos. Quemaduras que agravaron una hepatitis mal curada. Ocaña murió un mes después. Una muerte a la que Carlos Cano canta en este romance. Vestido de sol, Ocaña ponía fin a su vida. Una vida que, como dijo su amigo Nazario, merecía la beatificación. Se fue vestida de día, ay, se fue. Otra de las figuras importantísimas durante la transición ha sido la de Juana de Aizpuru, que este 2023 ha anunciado su retirada, que cierra la galería. Estoy haciendo un esfuerzo grande para seguir como siempre, porque me interesa a mí misma dar esa imagen y además disfrutar de toda la parte de mi vida, voy a disfrutar de ella. Pero estoy bastante fastidiada por ese ruido que tengo dentro de la cabeza. Por una parte, me parece bonito que también que la galería desaparezca cuando yo desaparezco. Me parece bonito también. Si no, desde arriba, yo soy muy dominante y me gusta meterme en todo. Me gusta controlarlo, muy controladora, lo controlo todo. No se hace nada en la galería sin que pase por mis manos. Creadora de la Feria de Arte Contemporáneo Arco, el archivo documental de Aizpuru es inmenso, es muy importante, recoge el relato de toda una época. Parte del mismo la acaba de comprar el Reina Sofía. Siempre he sabido que era importante el trabajo que estaba haciendo y que un día serviría a los demás, porque ha sido una época trascendental en la historia de la humanidad. Tan trascendente como complicada esa época en España, nos recordaba la galerista. La verdad, también reconozco que he hecho el máximo que se podía hacer en una época tan complicada, en una España tan complicada y con unos acontecimientos tan adversos que rodeaban nuestra vida. También reconozco que he hecho, yo creo, todo lo que se podía haber hecho. ¿Pero cuál ha sido su mayor logro?, le hemos preguntado. Pues quizá con la imagen que he dado de España en las ferias. Quizá, porque
me sentía responsable, porque yo era la única española que se presentaba entonces, me sentía responsable de dar una imagen de España adecuada, no falsa. Juana de Izpurua alentó la carrera artística de nombres como los de Miquel Barceló, José Manuel Broto, Ferran García Sevilla, Cristina García Rodero, Cristina de Midel, Elena Sins o Alberto García Alix. Lo que más me costó fue escribirle la carta que les escribí a los artistas, que fue mi primer paso. Dije, bueno, ya quemo las naves. Les escribo a los artistas diciéndoles que voy a cerrar la galería y ya la tengo que cerrar porque, a ver... Pero lo que no pensé nunca, que la respuesta tan extraordinaria de los artistas. Me han escrito unas cartas tan bellas. La hora extra. Nos vamos con música, pero no navideña, tranquilidad. Con las mejores guitarras estamos escuchando la de Juan Manuel Cañizares, Premio Nacional de Música 2023, en la modalidad de interpretación por su capacidad de aunar en la guitarra distintas tradiciones estilísticas, rompiendo barreras entre la música clásica y el flamenco, así como por la difusión de la guitarra española a nivel internacional. Javier Gregori. Desde los 6 años, Juan Manuel Cañizares toca la guitarra y medio siglo después se ha convertido ya sin duda en uno de sus mejores embajadores, porque ha sabido además unir con extrema belleza la música clásica con el flamenco. Por esta y otras poderosas razones, Cañizares acaba de recibir este año el Premio Nacional de Música y nos recibe tras ofrecernos otro de sus magníficos conciertos. Son músicas clásicas, nunca pasarán de moda. Y siempre van a estar vigentes. Y la experiencia que yo he tenido es que son tan vigentes porque cada vez descubres algo nuevo. A través de su extensa carrera musical, este guitarrista y también compositor ha sabido rescatar las esencias flamencas que duermen en las obras de Falla, Granados, Rodrigo o Scarlatti. Pero Cañizares es ante todo un extraordinario guitarrista que ha trabajado durante años con los más grandes, como Paco de Lucía, y que hoy ya se ha convertido en el gran maestro cuya música nos transporta a una nueva dimensión, a un mundo donde el pasado y el presente viven en plena armonía gracias a la guitarra. Que la guitarra por sí misma también está como revalorizándose, ¿no? Porque la guitarra es un instrumento tan bonito, tiene tantos matices que la hace ser un instrumento muy expresivo. Y creo que la gente cuando está en el público escucha la guitarra, si esta toca con expresión, la vive, lo siente, ¿no? Y eso es lo que yo noto en cualquier auditorio que voy por el mundo, que la gente vive la música de la guitarra. Juan Manuel Cañizares ha inaugurado con su mágica guitarra el nuevo programa de conciertos organizados en Madrid por la Fundación BBVA, que permitirá también escuchar durante los próximos meses a otros grandes maestros de la música, como el director Albert Recasens, el contratenor Carlos Mena o la viola de gamba de Jordi Savall. Tienen toda la entrevista que Javier Gregori le ha hecho a Juan Manuel Cañizares en Ser Podcast. Ahora sí nos vamos con otro guitarrista de la clásica y el flamenco al indie folk, del sueco José Gabriel González. Con ese nombre se pueden imaginar que tiene raíces latinas. José González es de los más reclamados para poner banda sonora a las series de televisión. Este año hemos celebrado el 20º aniversario de su gran obra, su álbum debut, y con él ha hablado Carlos Cano. José González saltó a la fama hace 20 años gracias al disco Vener, un éxito global que le convirtió de inmediato en un referente de la guitarra. Cuando tenía 13, 14 años empecé a tocar, y empezando por guitarra clásica y después tratando de aprender bossa nova y después imitar también Nick Drake y Silvio Rodríguez y otros singer-songwriters. Aprendí mucho solo, pero después quise aprender más y entonces una vez al mes iba a aprender guitarra clásica. One night to be confused, one night to speed up truth. Cuando él toca parece que estén tocando 2 o 3 personas a la vez, pero no, en los directos sube solo al escenario y lo llena todo. Yo solía tocar el bajo con las bandas de hardcore, de punk, y ahí tenía eso, de tratar de hacer arpegios, los bajos, y después hay una melodía que no todas las canciones tienen eso, pero eso era lo que trataba de hacer de vez en cuando. Todo
Todo empezó con esta canción, versionando a un grupo sueco de música electrónica que en ese momento sonaba en las radios suecas, porque sí, aunque se llame José González, es sueco. No me pensaba que iba a ser tan popular, pero sí, una vez que escuché las reacciones de amigos era como que sí, acá hay algo más de lo que me pensaba. Y otra de las canciones más escuchadas de su disco es Closes. Don't you know that I'll be around to guide you through your weakest moments to leave them behind you. Funcionó en Suecia y me sorprendió muchísimo, era muy raro. La radio sueca y la televisión sueca empezaron a tocar Crosses todo el tiempo en 2003 y ahí entonces era como que entendí que acá hay algo más que yo no me esperaba. Lo que no sabíamos es la historia que hay detrás de esta canción. Yo tuve unos episodios de psicosis cuando era joven o más joven y sobre todo esa canción fue una que escribí pensando en ese episodio. Una voz que da consuelo a alguien que ha pasado por algo malo. Una historia que no nos ha contado hasta 20 años después. Lo he ocultado y es algo que, bueno, ahora han pasado más de 10 años sin problema y por eso me siento como otra persona y que lo puedo hablar sin problema y en Suecia lo hablé hace tiempo, pero es como que no hay tantos que traducen las entrevistas en sueco, así que... La palabra que dio nombre a este disco podría traducirse como cubierta, pero José González aporta muchos más matices. Algo que parece ser más lindo de lo que es. A mí me interesaba mucho los temas de autenticidad, gente que trataba de ser algo que no era. La gira de Venner le ha llevado por varios países, incluido España. Este verano lo tocó íntegramente en el Festival Calamijas, pero en 2024 llegarán más conciertos y no solo eso. Obvio que necesitaba escribir en sueco y en español, así que ahora que estoy escribiendo el quinto álbum, estoy escribiendo en los 3 idiomas. José González ya prepara un nuevo disco, pero a los fans les va a gustar saber que también se acaba de estrenar un documental sobre su vida y su trabajo, A Tiger in Paradise. Acabamos este episodio de La Hora Extra, posible gracias a Dani de la Fuente. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.